de hoy, por favor, confírmenme si tenemos un buen audio y se puede ver la presentación. Sí se ve, dije. Muy bien, muchas gracias. Bien, hemos quedado con ustedes por acá, ¿verdad? Hemos avanzado en reflexión, ¿verdad? Tenemos que hacer ejercicio, entonces, ¿eh? Bien, entonces, bueno, por nuestra parte, haremos ejercicio, ¿sí? Hemos avanzado, hemos explicado lo que es la reflexión y refracción de la luz, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a avanzar con ejercicios. ¿Está bien? Bien, ¿qué nos dice el ejercicio 2? En dermatoscopía, dice, se utiliza un cubreojo de vidrio y una gota de aceite de inmersión para reducir brillos. Con un goniómetro simple se mide que un rayo del dermatoscopio incide desde el aire hacia alguna superficie del aceite con un ángulo de incidencia igual a 30 grados respecto a la normal. Y dentro del aceite, el rayo se refracta, ¿sí?, con un ángulo de 19,5 grados. Suponiéndonos, dice, que el índice de refracción del aire es igual a 1, calcule el índice de refracción del aceite. ¿Está bien? Estamos bien. Bien. Entonces, solución. Sabemos que la ley de Snell, ¿sí?, o por refracción de la luz, ¿no es cierto?, que el índice de refracción 1 por el ángulo de incidencia, por el seno del ángulo de incidencia, ¿sí?, en el medio 1, es igual al índice de refracción 2 por el ángulo por el ángulo reflejado, si ustedes quieren, en el medio 2. ¿Está bien? Entonces, de esto, ¿qué nos pide calcular? Nos dan como datos el índice de eh, reflexión en el vidrio, ¿cierto? Sí, perdón, en el aire, ¿sí? Nos dan, nos dan el índice de reflexión del aire, tenemos el ángulo de incidencia en el aire, ¿cierto? Sí. También tenemos el ángulo reflejado en el aceite. Por tanto, ¿qué nos falta calcular? Es el índice de refracción en el aceite y es justamente lo que nos pide calcular. ¿Está bien? Entonces, despejamos esta variable, ¿sí? Seno del índice reflejado va a pasar a dividir a este lado. Por tanto, vamos a tener índice de refracción 1 por el seno del ángulo reflejado sobre el seno del ángulo reflejado. ¿Bien? Reemplazamos esos valorcitos. Entonces, bien. N1 es el índice de refracción del aire, ¿verdad? Por tanto, es igual a 1. ¿Está bien? 1. Seno del ángulo de incidencia, eso es como del aire, ¿verdad? Seno de 30 grados. Ya estamos, aquí nos dan como dato. ¿Sí? 30 grados. Y el ángulo proyectado en el aceite nos dan también, ¿sí? Es igual al 19,5, ¿verdad? Este tipo 2 es el ángulo reflejado en el aceite. Entonces, en plazo se va a decir que acá, 9,5. ¿Sí? Haga los cálculos respectivos y índice de refracción, ¿sí?, en el aceite que me pide calcular es igual a 1,5. ¿Sí? ¿Verdad? 1,5. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Entonces hemos aplicado la ecuación que hemos visto en la anterior clase, ¿sí? Cómo se puede utilizar, ¿cierto?, para calcular el índice de refracción. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Consulta. Bien, vayamos continuando, ¿sí? Ahora vayamos a ver otro ejemplito, ¿sí? Vayamos a otro. En un endoscopio, nos dice, se utiliza una ventana de zafiro, ¿sí? En un endoscopio se utiliza una ventana de zafiro por su dureza y transparencia. Suponga que la luz pasa del aire al zafiro con un ángulo de incidencia de 30 grados, ¿sí? Calcule el ángulo de refracción en el zafiro.
Bien, nos pide calcular el ángulo de reflexión en el zafiro. En el zafiro, ¿sí? Similar al anterior ejercicio, ¿verdad? Sí. El endoscopio, sí, el endoscopio nos dice que usa un cristal, si usted quiere, con una ventana, y este es de zafiro. Y a través de ese medio pasa la luz. Por tanto, pasa la luz. Por tanto, nos pide eh, calcular el ángulo que se proyecta, ¿sí? Una vez que pasa la luz por el zafiro, por la ventana del zafiro, nos pide el ángulo con el que se proyecta la luz en el zafiro, ¿verdad? Eso nos pide, ¿está bien? Entonces, para eso nos dan como datos el índice de difracción del aire, nos dan el índice de difracción del zafiro, ¿está bien? Y como incógnita nos queda el ángulo reflejado en el zafiro, ¿sí? El ángulo reflejado de la luz en el zafiro, así sería, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para eso usamos nuestra ecuación de Snell, ¿está bien? En este caso yo ya lo tengo despejadito, ¿verdad? Y simplemente hemos despejado este N2 que estaba dividiendo aquí, lo hemos traído a, perdón, este N2 que estaba multiplicando aquí, lo hemos traído a dividir acá, ¿cierto? Y vamos a tener esta relación, ¿sí? Arriba vamos a tener aire, ¿no? Todos los valores de aire, que son el índice de rotación del aire, el seno del ángulo del rayo, ¿sí? La incidencia que viene desde el aire, ¿sí? Del aire. Y abajo tenemos el en medio 2 que va a ser la del zafiro, ¿verdad? Por tanto, este en 2 es el índice de refracción del zafiro. ¿Bien? Bien. Entonces reemplazamos a esos valorcitos, ¿sí? N1 hemos dicho que es el índice de refracción del aire, por tanto, eso vale 1, nos dan como dato, lo bajamos ahí. ¿Está bien? N2 es el índice de refracción del zafiro, nos dan como 1,72 el valor. Ya hemos indicado que estos valores son adimensionales, ¿verdad? Son adimensionales, no tienen unidades de medida. ¿Está bien? Esto multiplicado por el seno del ángulo de reflexión de la luz en el aire, que es de 30 grados. ¿Está bien? En las operaciones tenemos igual a 0,28. Y esto es igual a seno del ángulo proyectado, pero tenemos que sacar el inverso, ¿verdad? Para sacar el grado. ¿Está bien? Sacando el inverso de 0,28 tenemos que ¿sí? El ángulo proyectado, ¿sí? Es igual a 16,2. ¿Está bien? 16,2. ¿Cómo sé que este ángulo está bien, está mal? Sí, habíamos indicado en el clase que cuando la luz viene en el aire, ¿cierto? Y pasa a un medio sólido, este ángulo se va a pegar más a la normal, ¿cierto? O sea, en otras palabras, va a disminuir el ángulo reflejado, ¿sí? El ángulo va a disminuir. ¿Sí? Por tanto, si nuestro ángulo era 30 grados, ¿sí? Pues esto necesariamente va a tener que ser menor, ¿sí? Por la teoría, ¿sí? El ángulo proyectado sobre un sólido va a ser menor, entonces, ¿lo ven? ¿Ya ven? Entonces, se cumple, ¿no? Los 16,2 grados. Es muchísimo. Está más pegadito a lo normal, ¿sí? ¿Está bien? Bien, ¿alguna duda? Consulta. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver la reflexión total y la reflexión parcial. ¿Está bien? La reflexión parcial y la reflexión total de la luz. ¿Está bien? Ya hemos concluido, ya hemos llegado a la conclusión de la ecuación de Snell, ¿verdad? De esta que está acá, que nos da la relación de los índices, ¿verdad? De reflexión en cada medio por la relación de los ángulos de incidencia y el ángulo reflejado, ¿verdad? Ya, ¿sí? Pero vamos ahora a ver los casos en el cual estos ángulos, ¿sí? Pueden ser críticos y este ángulo proyectado, ¿sí? Eso se lo denomina el ángulo crítico, ¿sí? Y la condición para el RIT, ¿sí? ¿Qué es el RIT? El RIT simplemente es la reflexión interna total, es decir, la reflexión interna total. Este ángulo crítico, ¿cómo lo vamos a calcular nosotros? ¿Sí? Ese ángulo crítico de reflexión lo vamos a calcular
¿Ok? Lo vamos a denominar O si el θ sub C, ángulo crítico, ¿sí? Sabemos del ángulo, ¿sí? θ sub C va a ser igual a la relación entre los índices de refracción. También sí, va a ser igual a, a la relación entre los índices de refracción. Entre el medio 2 dividido entre el medio 1. ¿Sí? Donde el índice de refracción 1 va a ser mayor al índice de refracción 2. ¿Está bien? Eso será. Perfecto. Ahora vamos a explicar eso que estoy mencionando ahorita con estos gráficos. ¿Está bien? Sí. Nosotros tenemos un rayo de incidencia, ¿verdad? Sí, un rayo de incidencia, como está aquí en el inciso A, ¿sí? Que se va proyectando en la figura, ¿sí? Está la luz proyectándose a través, viene de abajo en este caso, ¿sí? Está proyectando ahí. Y va a cambiar de este medio 1 a un medio 2, ¿sí? Va a cambiar un medio. Al proyectarse en el medio 2, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que se proyectan, ¿cierto? Sí, puede haber un rayo de proyección que sale con este ángulo, ¿verdad? Con este ángulo eh, de rayo reflejado, ¿verdad? Sí, θ sub 2, ¿está bien? θ sub 2. Pero también puede haberlo, dice, que parcialmente, sí, se puede ver un rayo reflejado, ¿sí? Un rayo reflejado, ¿sí? Como ocurre en el primer fenómeno que hemos explicado, ¿verdad? La luz se puede, puede haber una reflexión de luz. Puede haber una reflexión de luz y puede haber una refracción de luz. ¿Verdad? Se nos dice, se puede ocurrir, ¿sí? Ahora, en un caso B, ¿sí? En un caso B, ¿está bien? Puede ser que ese ángulo, ¿sí? Con el que la luz está llegando, ¿sí? A la reflexión, puede ser grande, ¿está bien? Sí, ese ángulo puede ser grande. De tal forma que la luz proyectada, ¿sí? La luz proyectada, ¿sí? Ese ángulo de la luz proyectada va a ser, va a estar exactamente sobre la línea horizontal o sobre la superficie, ¿sí? O sea, la superficie, ¿sí? Entre las dos, de los dos medios, ¿sí? En el que la luz viaja, ¿está bien? Entonces, ese ángulo, ¿sí? El sub va a ser de 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿está bien? Se va a proyectar justo sobre la superficie, ¿está bien? Justo sobre la superficie. Y ese ángulo de incidencia, ¿no es cierto? Sí, que, que justamente provoca eso, ¿sí? Que se proyecte hacia la luz proyectada hacia este sobre la superficie, a ese ángulo le vamos a llamar ángulo crítico, ¿está bien? Sí, ángulo crítico, ¿está bien? Ya hemos visto cómo se calcula ese ángulo crítico, sí, vamos ahí, ¿sí? Ese ángulo crítico que también en el inciso B, calcula así, ¿sí? El índice de refracción del medio 2 dividido entre el índice de refracción y el medio 1, ¿está bien? Sí, así vamos a calcular este ángulo que está en la imagen, ¿está bien? Índice B, ese ángulo crítico, ¿está bien? Ese ángulo. Ahora, puede ser que también en un caso C, este ángulo de incidencia, ¿no es cierto? Igual, ¿sí? El ángulo de incidencia sea mayor al ángulo crítico, a este ángulo crítico, sea mucho mayor que el ángulo crítico. Por tanto, no sé, si ocurriera eso, o sea, tenía que ingresar adentro, ¿verdad? Ya no tendría que ser hacia el otro medio, sino va a ingresar, el ángulo reflejado va a ingresar al mismo medio, ¿verdad? Al mismo medio 1, y ya no va a ir al medio 2, ¿sí? Por tanto, ¿qué ocurriría ahí? Simplemente va a ocurrir un fenómeno de reflexión, ya no se va a refractar, así, ¿verdad? Sobre ese medio. No va a ocurrir un ángulo de reflexión. Y a eso se le denomina justamente la reflexión interna total, ¿sí? Si ese ángulo θ1 supera el ángulo crítico, también sí, este ángulo crítico, sí, simplemente va a ocurrir de que la luz ya no se va a refractar, sino va a ser una reflexión, ¿verdad? Entonces a eso se le llama como, se le conoce como la reflexión interna total. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta, duda hasta acá? Bien. Bien. Entonces, todo lo que hemos mencionado anteriormente con los gráficos, estamos escribiendo acá. ¿Ven? Sí, ya estamos escribiendo acá. Ese ángulo crítico, que lo vamos a calcular con que
El ángulo semicrítico va a ser la relación entre los índices de cada superficie, ¿verdad? Los índices de refracción, ¿sí? La superficie 2 entre la superficie 1. ¿Está bien? Obviamente ese ángulo crítico va a ser el inverso, ¿verdad? El inverso del seno vamos a sacar y vamos a obtener el valor de ese ángulo crítico, ¿sí? ¿Y cuándo va a ocurrir la reflexión interna total? Hemos dicho salir cuando nuestro ángulo de incidencia sea mayor a nuestro ángulo crítico, ¿sí? Por tanto, simplemente no va a haber una reflexión, sino simplemente va a haber una reflexión de luz, ¿verdad? Que se va a proyectar como si fuera un espejo, ¿sí? Al interior del mismo medio 1, ¿sí? No va a ser el medio 2, sino el medio 1, ¿está bien? Eso con un resumen de lo que hemos explicado con los gráficos, ¿sí? Bien, pues vayamos a ver ahora ejercicio, ¿sí? Problemita. Bien, ¿qué nos dice así? El problema 4, dice 4. En un endoscopio, dice flexible, la imagen se transporta por fibras ópticas, ¿sí? El núcleo de la fibra es de silicio, ¿sí? Dopada con un índice de refracción de N1 igual a 1,48. Y el revestimiento tiene, dice, el revestimiento tiene un índice de refracción de 1,44. ¿Bien? En un inciso vamos a decir, ¿cuál es el ángulo crítico para que la luz viaje en el núcleo? ¿Sí? Es otra reflexión interna total en la interfaz del núcleo de revestimiento. Si sobre, si un rayo dentro del núcleo llega a la interfaz con un ángulo de incidencia igual a 70 grados, ¿sí? Medidos desde lo normal, ¿cuál, cuál será, ¿no? ¿Sí? Si la guía por reflexión interna total, ¿sí? Que son dos cosas que nos piden. ¿Está bien? Bien. Solución. En este caso, sí, para que haya una reflexión interna total, la luz debe ir, ¿sí? De un medio más denso ópticamente a un menos denso, ¿sí? Por tanto, la reflexión del medio 1 da el índice de refracción del medio 1 tiene que ser mayor al índice de refracción del medio 2, 3, y el ángulo, ¿sí? Como habíamos indicado en teoría, si el ángulo de incidencia tiene que ser mayor al ángulo crítico, ¿verdad? Sí, al ángulo crítico, ¿sí? Como está aquí ahorita, ¿no ve? Tiene que ser mayor, ¿bien? Entonces, si usamos esa condición, ¿sí? Usamos en esa condición. Entonces, sabemos que nuestro ángulo crítico va a ser igual a ¿qué? La relación de los índices de refracción, ¿verdad? Sí, a los índices de... Tenemos esos valorcitos, nos dan, ¿verdad? Nos dan ambos índices de refracción, ¿sí? En el medio 2 es 1,44 y en el medio 1 es de 1,41. ¿Está bien? Entonces, hacemos le pasamos estos valores, ¿sí? Hallamos el inverso de C. Y tenemos que tenemos un ángulo de 76,65 grados. ¿Está bien? Entonces, por tanto, la luz, nosotros, como si la imagen, ¿recuerdan? Tiene que venir proyectada en este ángulo, ¿sí? Tiene que venir proyectada en este ángulo. ¿Para qué? Para que la luz reflejada esté justo sobre la superficie, ¿verdad? Pero por forma de 90 grados, ¿verdad? Para que eso ocurra, nuestro ángulo crítico tiene que ser de 76,65 grados. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, inciso B. Entonces, tenemos que comparar esto para que haya una reflexión interna total, ¿sí? Para que haya una reflexión interna total. Nuestro ángulo 1, ¿sí? De reflexión, tiene que ser mayor que nuestro ángulo crítico. ¿Está bien? Entonces, en este caso, comparamos, usamos un ángulo de incidencia de 70, ¿verdad? Por tanto, es menor a nuestro ángulo crítico. Por tanto, no va a haber una reflexión interna total, ¿sí? Nuestro ángulo se va a seguir proyectando, ¿sí? Se va a seguir proyectando con el caso B, ¿sí? No va a ser como el caso C, en que la imagen del radio volvía al medio 2, ¿cierto? Por tanto, había una reflexión interna
de la eléctrica, pues no. ¿Está bien? ¿Alguna duda, consulta al respecto? Continuamos entonces. Bien, ahora vamos a ver lo que es lo que ocurre con la dispersión de la luz. Sí, habíamos indicado en la parte introductoria que tenemos un rango de luz visible, ¿verdad? Sí, un rango de luz visible. Y esto, ¿cierto? Y esta dispersión de luz viene a través de sus, ¿qué? De sus longitudes de onda, también son de sus longitudes de onda. Están dados por em, en nanómetros, ¿sí? Nanómetros. Son pequeñísimos, ¿verdad? Sí, las longitudes de onda. ¿Sí? Y esta, y esta luz visible, ¿sí? Es lo que percibimos, y todo lo que percibimos a simple vista. Si ustedes quieren, ¿sí? Luz visible. ¿Está bien? Generalmente está entre rangos de qué habíamos dicho de 700 a 400, ¿verdad? De longitud de onda, en estas unidades, ¿está bien? Y dentro de esta dispersión de luz podemos distinguir colores como el rojo, ¿sí? El naranja, el amarillo, el verde, ¿sí? El azul y el violeta, ¿sí? Y fuera de estos los rangos ya tenemos la luz roja, o al otro extremo la luz ultravioleta, que no las podemos ver, ¿está bien? Eso las asociamos con esta dispersión de luz, ¿sí? Con la dispersión de luz, que están en función, lo dicen, por la longitud de onda, ¿no es cierto? La longitud de onda, que son bien pequeñas, ¿verdad? Que son bien pequeñas, ¿sí? Bien, ahora vayamos a ver lo que son las lentes delgadas, ¿sí? Lo que son las lentes delgadas, ¿sí? Una lente delgada, ¿sí? Es un elemento transparente cuyo espesor, ¿sí? Una lente delgada, sí, es un elemento transparente, ¿sí? Cuyo espesor es despreciable, ¿sí? Frente a los rayos de curvatura, ¿sí? A los rayos de curvatura y a las distancias del objeto imagen, ¿también sí? Tenemos un objeto y una imagen, ¿también sí? Dentro de ese lente, como pueden ver ustedes, una imagen, ¿sí? Tenemos un objeto aquí al lado izquierdo, ¿sí? Y tenemos a través de ese lente una imagen proyectada, ¿sí? Así es como funcionan los lentes, ¿sí? Podemos tener un lente convergente, ¿sí? Que es convexa, ¿cierto? ¿Cuándo qué? Cuando su foco es mayor a cero, ¿sí? Y este es el foco, ¿sí? Cuando este foco es mayor a cero, vamos a tener que los lentes son convexos, ¿verdad? Convexos. Cuando es divergente, nos dice es cóncava, ¿también sí? Cuando qué? Cuando el foco es mayor a cero, ¿sí? Cuando tengamos ese caso, el lente va a ser mayor a cero, ¿está bien? Ahora, vamos a ver cómo se calcula, ¿sí? O cómo se calcula a través de estos lentes delgados, ¿sí? Las dioptrías, ¿está bien? Esa es un poquito la idea de este, de esta parte. Perdón, que hizo callar a una distinta. Pero, bien. Ecuaciones de lentes delgados, ¿está bien?
Bien, para determinar un poco la aplicación de esta parte, sí, vamos a explicar con la imagen que estamos a la derecha, sí, cómo se aplica la medición, si ustedes quieren, de una geometría. ¿Está bien? Para esto vamos a tener esta primera ecuación que ustedes ven, ¿sí? Que se va a interpretar de la siguiente manera, ¿sí? O sea, la puede usar. Uno nos dice, uno entre el dividido entre F. ¿Qué es F? F es el foco, ¿está bien? Sí, es el foco. ¿Cuál es el foco? El foco es la distancia, ¿sí? Es la distancia desde este punto que ustedes ven acá. Me interesa en la imagen, ¿sí? Este punto celeste. Es la distancia desde este punto hasta el lente, ¿está bien? Ese es el foco. ¿Sí? A eso se le conoce como foco, ¿está bien? A esa distancia. Y este uno entre S, ¿sí? Uno entre S, o este valor S, ¿cierto? Es la distancia del objeto al lente, ¿está bien? Ven esta persona que está acá, ese es el objeto, ¿está bien? Y la distancia de este objeto, ¿cierto? Sí, del objeto al lente, ¿sí? A ese se le conoce como S, ¿está bien? Simplemente es así, S. Ahora, la otra variable que ustedes ven que es S', S', es la distancia de la imagen al lente, ¿está bien? Como este que se proyecta a través del lente, genera una imagen, ¿verdad? Es una imagen. A eso se le conoce como imagen. Y a esa distancia del lente, a esa imagen generada, se la conoce como S', es decir, como S', ¿sí? Estas son las variables que vamos a usar, ¿está bien? ¿Qué más? Ahora, este factor de tamaño, ¿sí? También vamos a usar otra variable, ¿sí? La relación entre la distancia de la imagen, ¿sí? Al lente es sobre la distancia del objeto al lente, o sea, estas dos distancias, esa prima entre ese, la vamos a denominar ¿qué? Factor de tamaño, ¿está bien? Factor de tamaño m, ¿sí? También la vamos a conocer con esa variable, ¿está bien? ¿Sí? Con el factor, y la vamos a denominar m, ¿sí? Factor de tamaño. Y acá estamos detallando, ¿sí? Factor de tamaño, ¿está bien? ¿Sí? Esa relación entre S' y S la vamos a denominar factor de tamaño. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo vamos a calcular nuestra potencia o nuestra dioptría? ¿Sí? Para calcular dioptría, usamos el criterio de potencia dióptrica. ¿Sí? Potencia dióptrica. Esta potencia dióptrica la vamos a simbolizar con la letra D. ¿Está bien? La vamos a denominar, ¿sí? O la vamos a eh, usar o se conoce con la letra D, ¿sí? La potencia dióptrica. Y es igual a que a uno entre la distancia focal, ¿sí? La distancia focal, ¿está bien? Y esto se lo puede medir generalmente en metros, ¿sí? Sus unidades son las dioptrías, ¿sí? Las que generalmente conocen, ¿sí? Esta potencia dióptrica, ¿sí? Que se viene o se puede calcular sobre uno sobre la distancia focal, que se mide en metros, ¿sí? Sus unidades son las dioptrías, ¿está bien? Sí, son las dioptrías, ¿sí? Lo que conocemos generalmente, ¿está bien? Entonces, tenemos esas variables, ¿sí? Y estos comportamientos, como se muestra en la imagen, ¿está bien? Y a través de eso podemos calcular en un lente delgado, ¿sí? En un lente delgado, las dioptrías, ¿está bien? ¿Alguna duda, consulta? Bien, vayamos al ver este ejercicio, parece de aplicación, ¿sí? Vayamos a ver este ejercicio de aplicación. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Es la lupa, dice, o gafas de aumento en exploración dermatológica. Una lupa clínica se modela como un lente convergente, ¿sí?
que tiene una distancia focal de 10 centímetros. ¿Está bien? Que el grado de lesión está a una distancia de 8 centímetros, ¿sí? Está más cerca que el lente focal. Calculen, nos dice, S', o sea, la distancia, ¿cierto? Que habíamos indicado acá, ¿sí? Nos pide la distancia del lente al objeto, ¿está bien? Y nos pide calcular, ¿sí?, el factor tamaño, ¿está bien? Esos valores nos pide. Ahora, para calcular el primer valor, ¿sí? El primer valor, ¿sí? De S', sí, que es la distancia focal al, al lente, ¿sí? De la imagen al lente, vamos a usar la ecuación que hemos planteado. Esta igual, la ecuación de los lentes y el radio. ¿Está bien? Y esta la vamos a usar, ¿sí? 1 entre la distancia focal, y que es igual a 1 entre la distancia del objeto al lente, más 1 que es igual a 1 sobre S', que es nada más la distancia de la imagen al objeto. ¿Está bien? Esa ecuación vamos a utilizar acá. ¿Está bien? Entonces acá ya la tienen reemplazada, ¿sí? Esto fuera 1 entre F, ¿verdad? Pero tenemos que F es igual a ¿qué? Es a 10, ¿verdad? 10. Entonces estamos reemplazando directamente. Luego sería 1 entre S, o sea, 1 entre la distancia del objeto al lente. Esa distancia nos da, es 8, ¿verdad? Es 8. Y la variable que nos queda es la distancia del lente a la imagen, o sea, S'. ¿Sí? Despejamos de este valor, prima, ¿verdad? Vamos a tener que es igual a que S' es igual a menos 40 centímetros. ¿Está bien? Menos 40 centímetros. Ahora, de esta ecuación, sí que hemos mencionado, ¿sí?, que es el factor de tamaño, que es S', creo que sí. Y vamos a hacer esta ecuación acá, ¿sí? Vamos a hallar el factor de tamaño que nos pide. ¿Está bien? Sí, que nos pide. A ver, la segunda pregunta. ¿Está bien? Nos reemplazamos el valor ese primo que hemos hallado, que es de menos 40, bien, menos 40, y la dividimos entre la distancia, o sea, entre S, la distancia del objeto al lente, ¿sí? Estamos dividiendo ¿qué? Ese primo, que es la distancia de la imagen al lente, dividido entre la de S, que es la distancia del objeto al lente. ¿Está bien? Entonces, de valores, menos 40 que hemos calculado acá, y este S es 8. ¿Está bien? Eso nos va a dar un valor de 5. ¿Está bien? Un valor de 5. Bien, ¿alguna consulta? ¿Verdad? Como han visto, es sencillo, ¿verdad? De hacer el cálculo de estos ejercicios. ¿Está bien? Tampoco hay muchas variables que estudiar, ¿verdad? Son dos, tres variables que tenemos que comprender. ¿Está bien? No nos olvidemos que en reflexión y reflexión de la luz que hemos visto es en reflexión hay dos ángulos, ¿verdad? El ángulo de incidencia y el ángulo de reflejado, que son iguales, ¿no? En refracción tenemos igual tres variables, ¿no? La velocidad de luz, que en realidad no es variable, es una constante, el índice de refracción y la velocidad en el medio que se calcula. O sea, tenemos tres variables, ¿no? Ahí son tres ecuaciones que debemos saber, ¿cierto? Y la otra que es el índice de reflexión por el seno del ángulo del del índice incidente, que es igual a el índice de refracción 2 igual por el seno del ángulo reflejado, ¿verdad? 2. Son cuatro ecuaciones que nos tenemos que aprender. ¿Está bien? Sí, aprender. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, vayamos a ver más ejercicios. ¿Está bien? Vayamos a ver más ejercicios. Bien, problema 8. ¿Sí?
Suponiendo, nos dice, suponiendo que la luz del aire pasa por el cristalino del ojo con un ángulo de 35 grados de incidencia, calcula, nos dice, el ángulo de refracción 2 en el cristalino, sabiendo que el índice de refracción en el aire es de 1. Y del cristalino, ¿sí? Nos dice el índice del cristalino más el acumulado es igual a 1.2. Inciso B. Suponiendo que la imagen invertida en el interior del ojo es recta, es decir, suponiendo que la imagen invertida en el ojo es recta, calcular la altura de esta imagen. ¿Sí? Entonces, vayamos a ver estos cálculos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos piden en el inciso? Tenemos nuestro resumen de datos, ¿verdad? Sí. Nos da nuestro ángulo de incidencia, ¿sí? En el cristalino del ojo, sí, esta es la calculé cristalino del ojo, ¿verdad? Ese ángulo de incidencia viene con un θ sub 1, ¿sí? Es igual a 35 grados. ¿Está bien? Además, nos dan el índice de refracción en el aire, que es igual a 1, ¿verdad? Igual a 1. Y también nos dan el índice de refracción del cristalino, que es de 1.2, ¿sí? Y nos pide calcular, como ven en la imagen, el ángulo reflejado. También se dice caso 2, ¿sí? Es el ángulo reflejado. Entonces, esto como una parte del inciso A, ¿sí? Pide calcular ese ángulo, ¿sí? Entonces, para hacer el cálculo del ángulo de refracción, usamos la ecuación de Snell, ¿verdad? Del ángulo de incidencia 2 va a ser igual a la relación entre el índice de refracción del aire dividido entre el índice de refracción del medio en el cual se está reflejando. En este caso, el medio que está reflejando es el cristalino del ojo, ¿verdad? En sub 2. Y este va a ser igual al ángulo o al seno del ángulo del aire, ¿verdad? En caso está sub 1, ¿vale? En caso 1. Entonces, pasamos a los valorcitos. Tenemos el índice de refracción del aire, que es igual a 1, y el índice de refracción del cristalino del ojo nos dan como dato que es de 1.2. Eso lo vamos a multiplicar por el seno de 30 grados, ¿verdad? 30 grados, 35 grados en este caso. Pues el seno del θ sub 2 es igual a 0.48. Para sacar el ángulo tenemos que sacar el inverso, ¿verdad? El inverso. Por tanto, el ángulo de reflexión va a ser igual a 28.6. θ sub 2 va a ser igual a 28.6. ¿Sí? Va a ser ese valor. Ahora, ¿qué más nos pide? Nos dicen que, suponiendo que esta imagen, ¿sí? En el ojo humano, la imagen que se ve, ¿sí? Se proyecta al revés, ¿cierto? Sí, se proyecta al revés, al interior del ojo. Nos dice, suponiendo que esta imagen fuera recta, porque generalmente esta imagen es curva, ¿verdad? Es al revés, pero es curva. Pero suponiendo que esta imagen fuera recta, ¿sí? La imagen fuera recta, nos dice, calcule la altura de esa imagen, ¿sí? Nos puede calcular la altura de esta imagen, ¿sí? O eso del árbol invertido, ¿sí? De calcular esa imagen pequeñita que se puede tener ahí adentro, ¿sí? ¿Verdad? Lo que nos pide. Es cómo calculamos esa altura. ¿Cómo calculamos esa altura? Podemos utilizar triángulos, ¿verdad? Triángulo. Si ya tenemos el ángulo, ¿sí? En el anterior ejercicio hemos calculado este ángulo, ¿verdad? Además nos dan esta distancia, ¿sí? Desde la intersección, ¿cierto? Hasta la base del árbol nos dan una distancia que es de 2.54 y 2.54. Entonces, nos piden hallar la altura del árbol. Sí, a esa altura la podemos bautizar como H, así como H. Y podemos calcular a través de ángulo, ¿no es cierto? ¿A través de qué relación trigonométrica nos sirve? En este caso, nos sirve la tangente, ¿sí? Porque la tangente es la que nos relaciona
ambos catetos, ¿verdad? Sí, nos dan como dato un cateto que fue cargo y nos está pidiendo eh, calcular uno de ellos, ¿verdad? Uno de los catetos, en este caso es el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces la tangente, como ven acá abajo, la tangente de un ángulo, o sea, de θ sub 2, que ya lo tenemos calculado, es igual a ¿qué? La tangente es igual al cateto opuesto, en este caso es h, la altura y el largo, ya va a ser en el h, dividido entre ¿qué? Entre el cateto adyacente. El cateto adyacente vendría a ser esta distancia, está bien, de la base del largo hasta el punto de intersección, ¿verdad? De rayos de luz, ¿está bien? Y esa distancia nos dan como dato, que es 2,4 centímetros, ¿verdad? Entonces, dividimos esta, eh, o ponemos ese valor ahí, ¿verdad? Entonces, la tangente del ángulo, ¿sí? Igual que el cateto opuesto para nosotros, que es h, dividido entre el cateto adyacente, que es 2,4 centímetros, ¿está bien? Entonces, de aquí podemos despejar que esa altura que nos pide, ¿verdad? De 2,54 va a pasar a multiplicar a la tangente del ángulo, ¿sí? Como está acá, ¿sí? Esa altura va a ser igual a 2,4 centímetros por tangente de qué? De este ángulo que hemos calculado, ¿verdad? De 28,6. Pasamos ese valor, 28,6, ¿sí? Entonces hacemos las operaciones que están ahí. Esa altura que nos pide de la imagen reflejada va a ser de 1,3. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. La que nos pide de 1,3. Bien, ¿alguna duda, consulta hasta acá? Bien, veamos este otro ejercicio. ¿Está bien? Veamos este otro ejercicio. La luz proveniente del aire, ¿sí? La luz proveniente del aire incide sobre la superficie de la córnea, ¿sí? Con un ángulo de 60 grados respecto a la normal. Si el índice de refracción del aire es igual a 1 y el de la córnea es de 1,3, ¿sí? De 1,376, determinar los ángulos de reflexión, ¿sí? El ángulo de reflexión y la de refracción de la luz al ingresar al ojo, ¿sí? Eso nos dice este ejercicio. Bueno, bien. Entonces, vayamos con la solución. Entonces, para resolver esto, el ángulo de reflexión es sobre el ángulo de incidencia, ¿verdad? Por tanto, este ángulo para nosotros es de 60 grados, que tenemos como dato. Ahora, vamos a aplicar la ley de Snell. Entonces, la ley de Snell nos dice que el coeficiente de absorción del aire por el seno del ángulo, ¿sí? De incidencia es igual al coeficiente de difracción de la córnea por el seno del ángulo reflectado en el tórax, ¿verdad? Entonces, despejamos la variable que nos pide, ¿verdad? El ángulo reflejado en el tórax, ¿verdad? Entonces, eso, ¿sí? Despejamos este inicio del reflejo de la córnea, va a pasar a dividir a este lado, por tanto, vamos a tener que el inicio del aire por el seno del ángulo de incidencia dividido entre el índice de reacción de la córnea. ¿Ok? Vamos a despejar, ¿cierto? Vamos a despejar ya con el inverso para tener directamente el valor del ángulo. ¿Está bien? Sí. Inverso de este seno, ¿verdad? En el ángulo reflejado, o sea, de la córnea, como tipo sub C, así que en la relación de los índices de reflexión, tanto del aire como de la córnea, se multiplicado por el ángulo de incidencia, ¿verdad? Vamos a ir a empezar el valor de índice de reflexión del aire es igual a 1, ¿verdad? Solo un como da. Y pasamos acá. 1.
El seno del ángulo de incidencia nos calcula acá, que es D, que es integral. ¿Ok? Es integral. Lo vamos a dividir entre qué? Entre el índice de refracción y la córnea, que nos dan como dato que es de 1.376. Por tanto, nuestro ángulo, ¿sí? Nuestro ángulo reflejado en la córnea va a ser de 39.004 grados. ¿Bien? Entonces, igual, si queremos, como les he mencionado anteriormente, mm, o bien usamos la ecuación de Snellen, ¿sí? O bien usamos la ecuación del ángulo, la relación del coeficiente de refracción, que es la velocidad de la luz dividido entre la velocidad en el medio, ¿verdad? Entonces son ya relaciones matemáticas contadas en las cuales tenemos que aplicar en este capítulo. ¿Está bien? ¿Alguna duda, consulta que tenga? Bien, con eso habríamos concluido el capítulo. ¿Está bien? ¿Sí? Con eso habríamos concluido el capítulo. Y nos estaríamos encontrando la siguiente clase para desarrollar otro capítulo. ¿Está bien? Una duda, consulta que tengan antes de irnos. Muy bien. Entonces, nos encontramos hasta el día martes nuevamente. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.